Buenos días con todos. Vamos a empezar la capacitación de espacios confinados. Mi nombre es Patricia Espino y vamos a desarrollar este curso para todas aquellas personas que requieren hacer ingreso a un espacio considerado como confinado en algún tipo de industria, en alguna empresa. Este es el índice que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la normativa. En el Perú no tenemos una norma nacional para la realización de trabajos en espacios confinados. Muchas empresas toman como referencia normativas internacionales. Algunas de las normativas internacionales más conocidas, la norma OSHA 1926, en su subparte AA, habla de los espacios confinados, tiene un capítulo completo al respecto. Luego tenemos la norma NFPA 350, también una norma que tiene muchos lineamientos acerca de la realización de trabajos en espacios confinados. ¿Ya? Así que vamos a basarnos un poco en esas dos normas internacionales. Y también vamos a revisar dentro de lo que es el Decreto Supremo 024, el artículo 132. Este artículo 132 tiene información que me habla de las medidas de control que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a hacer trabajos en espacios confinados, ¿ya? Así que son las normativas que vamos a tomar como referencia el día de hoy. Vamos a hablar también de la definición de espacios confinados. Tanto las normas nacionales como las normas internacionales hablan un poco del tema de espacio confinado, así que vamos a ver los conceptos que tenemos al respecto. Vamos a hablar acerca de los riesgos, a qué me expongo cuando hago trabajos en espacio confinado, qué es lo que me puede pasar haciendo trabajos en estas realidades. Vamos a hablar también del PETAR, permiso escrito de trabajo de alto riesgo, que es un requisito obligatorio para el rubro minería. Vamos a hablar de los procedimientos de ingreso, algunos le dicen liberación. Libérame el espacio confinado para poder trabajar, pero básicamente es el procedimiento, ¿no? Son los pasos que se tienen que seguir para poder asegurar que las personas cuando van a ingresar al espacio confinado van a poder realizar su trabajo de manera segura, tomando en cuenta que se implementaron los controles adecuados. Y finalmente vamos a ver un poquito de emergencia y primeros auxilios al momento de realizar trabajos en espacios confinados. Ese es el índice que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son identificar los riesgos. Todas las capacitaciones que están relacionadas con el tema de seguridad tienen un enfoque en identificación de riesgos, en saber qué es lo que le puede pasar al personal, qué puede ocurrir con el personal que está realizando trabajos en espacios confinados, ¿sí? El siguiente objetivo es conocer el procedimiento de liberación, conocer los pasos que debemos de tomar en cuenta para decir si esta persona o este grupo de personas pueden ingresar a un espacio confinado. Y finalmente, conocer los procedimientos de rescate. Son los tres objetivos que tenemos que cubrir el día de hoy. Estos objetivos nos van a ayudar a que al final de la capacitación usted pueda hacer una toma asertiva de decisiones y pueda trabajar de una manera segura. Cuando hablamos de espacios confinados, hablamos de la normativa, normas nacionales y normas internacionales. Las normas nacionales son de cumplimiento obligatorio. Todas aquellas normas dentro del territorio nacional que nos apliquen tienen que ser cumplidas de manera obligatoria. Si las empresas no las cumplen, lo que va a suceder es que nos van a colocar multas. El que se encarga de hacer la verificación de cumplimiento de estas normativas en materia de seguridad y salud es la SUNAFIL, dependencia del Ministerio de Trabajo. También tenemos normas internacionales. Estas normas internacionales no son de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, muchas de las empresas en las cuales podemos hacer actividades, servicios o trabajos, pueden tener dentro de sus procedimientos parte del contenido de esas normas. Desde el momento que esas empresas ponen ese contenido en sus procedimientos, el cumplimiento de estas normas también se hace obligatoria en esas instalaciones, ¿ya? Dentro de lo que son las normas nacionales, tenemos la Ley 29783 y todas sus modificatorias, el Decreto Supremo 005 del año 2012 y todas sus modificatorias. En el Perú el tema legal se maneja de esta manera. Primero sale la ley que te dice qué tienes que hacer y después sale el reglamento que te dice cómo. Normalmente el reglamento es emitido a través de decretos supremos, ¿ya? Entonces esa sería normativa a nivel nacional que en realidad no habla de manera específica del tema de espacio confinado. Lo que sí te pide es tu matriz CIPER. Y ya cuando te pide tu matriz CIPER, de manera implícita,
ahí salta pues todo el tema de los riesgos críticos, ¿sí? Y luego tenemos el Decreto Supremo 024 y su modificatorio. Eso es lo que podemos tener en el rubro minería, ¿sí? Que es de cumplimiento obligatorio. Dentro del Decreto Supremo 024 tenemos el artículo 132. El artículo 132 es uno de los artículos dentro del 024 que nos habla un poco acerca del tema de espacios confinados. En este artículo vamos a revisar su contenido y vamos a ver qué es lo que dice, ¿ya? Por ejemplo, dice, si vamos a realizar trabajos en espacios confinados, tenemos que tener un equipo de monitoreo. Este equipo de monitoreo tiene que estar certificado y su calibración tiene que estar vigente. ¿Por qué es importante esto? El equipo de monitoreo es un equipo que me va a ayudar a determinar la presencia de gases y vapores. Si bien se le llama equipo de monitoreo de gases, en realidad este equipo nos va a servir para monitorear ambos, tantos gases y vapores. ¿Cuál es la diferencia principal entre un gas y un vapor? El gas es aquel que a presión y temperatura ambiente está en estado gaseoso. El oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno son gases, están en estado gaseoso. Pero los vapores son sustancias químicas que se generan a partir de una sustancia, por ejemplo, en estado líquido. Por ejemplo, ¿no? Usted tiene una tetera de agua, la pone en la cocina, prende la cocina y en unos 10 minutos empieza a salir el vapor de agua por la boca de la tetera. Ya, ese vapor, ¿por qué se ha generado? Por incremento de temperatura. Entonces, ahí tenemos un vapor. Esa es la principal diferencia. El gas es natural y el vapor es generado. Entonces, con estos equipos de monitoreo de gases, yo puedo monitorear tanto los gases como los vapores. Pero bueno, se le llama equipo de monitoreo de gases. Me dice que tiene que estar certificado y calibrado. El certificado es un documento en el cual un laboratorio te pone ahí, el equipo tal tiene parámetros de medición adecuados, tiene una vigencia normalmente de un año. ¿Y qué es la calibración? La calibración es el proceso a través del cual se llega a este documento. Pongamos un ejemplo sencillo, la balanza, ¿no? Yo tengo una balanza en mi casa y todos los días me peso y todos los días peso 60 kilos. Y de repente un día peso 50, de un día para otro. No hice dieta, no hice ejercicio. ¿Qué puede haber pasado? La balanza se ha descalibrado, porque debería medir 60, pero mide 50. Entonces, ¿qué hago? Lo llevo a un laboratorio. Ese laboratorio hace el proceso de calibración, lo ajustan, le hacen los arreglos, ese es el proceso de calibración. Cuando terminan de calibrar, me dan un documento y me dicen, mira, Patricia, este es tu certificado de calibración, que normalmente tiene una vigencia de un año. Eso es lo que te pide la legislación. Que el equipo de monitoreo de gases esté calibrado y que su calibración esté vigente. Normalmente la calibración tiene una vigencia de un año. ¿Ya? Eso es lo primero que te pide el Decreto Supremo 024 para hacer un trabajo en espacio confinado, que tengas un equipo de monitoreo. Luego también te dice que tengas equipos de protección personal adecuados. Dentro de los equipos de protección personal que no deben de faltar cuando hacemos trabajos en espacio confinado está la protección respiratoria. Dentro de los espacios confinados vamos a encontrar gases, vapores, humos, nieblas, material particulado, ¿no? Entonces, la vía respiratoria tiene que ser protegida. Y de la misma manera, los ojos, porque pueden haberse picaduras. En muchos de los rubros, principalmente en el rubro minería, la mayor cantidad de sustancias químicas que vamos a encontrar tienen características ácidas. Si entran en contacto con las partes blandas de los ojos, pueden generar irritaciones graves. Estas irritaciones son recurrentes, puede generarse pues algún otro tipo de daño, incluso permanente. También te dicen que tienes que tener ventilación adecuada. Y a veces pensamos que la ventilación tiene solamente que ver con el hecho de colocar un ventilador. No importa el lugar, no importa el tamaño. Tenemos un equipo muy grande y ponemos un ventilador en el medio y pensamos que con eso ya estamos logrando la ventilación, pero no es así. Existen diferentes maneras de ventilar y hay ciertos parámetros que debemos de tomar en cuenta para colocar un agente ventilador. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Se tiene que tener también equipo de comunicación. Si no hay comunicación, principalmente con el vigía y con los entrantes, no podemos comunicar, no podemos avisar en caso de ocurrencia de alguna situación emergencial. Y finalmente, colocación visible del permiso de trabajo. Son los parámetros que están definidos en el artículo 132 del Decreto Supremo 024. Otra de las cosas que nos dice el 024 es este párrafo, que trata de explicar un poquito por qué el trabajo
en interior mina es considerado en algunos casos como trabajo en espacio confinado. Y nos dice, las labores subterráneas, tales como chimeneas convencionales en desarrollo, piques en desarrollo o profundización, son considerados espacios confinados. Es todo lo que dice el reglamento. O sea, hay algunos vacíos ahí. Eso ya depende de la interpretación de cada empresa. Hay algunas empresas mineras que consideran que el ingreso a interior mina, cualquier tipo de ingreso, es trabajo en espacio confinado. Por lo tanto, el personal tiene que ser habilitado y tienen que tener, por ejemplo, medidores en línea de gases o vapores en el interior mina. Hay otros en los que dicen, no, ciertas partes. Acá dice solamente piques en desarrollo y profundización. Para mí solamente son esos. Entonces, como la norma todavía no tiene toda la información completa, porque hay vacíos, cada empresa lo interpreta a su manera, ¿ya? Esto, por ejemplo, ¿será un espacio confinado? Sí, si yo voy a hacer un trabajo, esto sí, esto tiene una profundidad mayor a 1,20 m y voy a hacer un trabajo en la poza y existe presencia de gases o vapores que pueden hacer que el ambiente sea dañino para la salud, puede ser considerado como un trabajo de espacio confinado. Depende del análisis que haga la empresa o la dueña del proceso. ¿Ya? Dentro de las normas internacionales, como les había comentado, tenemos algunas normas conocidas, NFPA 350, Guía para Ingreso y Trabajos en Espacios Confinados, OSHA 1926, su parte AA, que es más completa, una de las normas más completas que hay, y también tenemos ANSI 117.1 del año 2016. Son algunas normas internacionales que podemos encontrar y que podemos citar al momento de hablar del tema de espacios confinados. Existen otras normas también, más específicas, ¿no? Por ejemplo, existen normas para formación de brigadistas en espacios confinados. Existen normas de espacios confinados para trabajar en contenedores, que contienen, por ejemplo, que están contenidos en barcos, ¿sí? Existe también norma técnica de espacio confinado para poder hacer rescates. En realidad existen muchas normativas, ¿no? Es importante que sepamos que las empresas donde vamos a trabajar, ellas son las que se encargan, pues, de determinar bajo qué norma van a cumplir sus estándares, ¿sí? Por ejemplo, 81926 en la subparte AA me habla de algunos criterios que debo de tener en cuenta para permitir el ingreso de una persona a un espacio confinado. Por ejemplo, todo empleado que ingrese a un espacio confinado debe tener, según OSHA, debe estar instruido acerca del trabajo que va a realizar, debe conocer los peligros y los riesgos a los que se va a exponer en este espacio confinado. Se deben tomar las precauciones en el uso de equipo de protección personal y equipo de respuesta a emergencia. A diferencia del 024, OSHA me incluye también el tema de respuesta a emergencia. En el 024 solamente me hablaban del equipo de protección personal, pero en OSHA ya me hablan del equipo de respuesta a emergencia. Y también me dicen que el empleador tiene que cumplir con toda la reglamentación, ¿sí? Que aplique al momento de trabajar en áreas peligrosas. Entonces, en el Perú podemos tomar como referencia el Decreto Supremo 024, donde se definen algunos controles que se tienen que tomar en cuenta en actividades de alto riesgo. Recuerden que espacios confinados es considerado como una actividad de alto riesgo. OSHA 1926 también me habla acerca de la capacitación del personal. ¿En qué casos debe ser capacitado el personal? Uno, cuando es asignado por primera vez. Y lo mismo pasa en el Perú. Una persona nueva tiene que llevar todo un proceso de inducción. Anexo 4, que es la inducción de hombre nuevo, anexo 5, que es la inducción en campo, y anexo 6, que son las capacitaciones específicas que estamos haciendo con ustedes. Cada vez que se generen peligros y riesgos nuevos, ya está acostumbrado al trabajo, pero se generan nuevos peligros, hay que capacitarlo. Y cuando se evidencia que el trabajador no tiene conocimiento. En el caso del Perú se agrega algo más, de manera anual. Estas capacitaciones que están brindando, que están llevando con nosotros, tienen una vigencia anual. Si usted va a continuar realizando trabajos, dentro de un año tiene que volver a llevar la capacitación. Entonces, eso es lo que dice OSHA 1926. OSHA 1926 también nos habla no solamente del EPPD, sino también del equipo de respuesta a emergencia. En el caso del EPP, como les había comentado, que es importante, la protección visual. Cuando hablo de protección visual, hablo de los lentes, ¿sí? O también pueden ser caretas, dependiendo del trabajo que usted vaya a realizar. Lentes transparentes para trabajos en interiores y lentes oscuros para trabajos en exteriores. Y normalmente estos lentes oscuros tienen protección ultravioleta por el tema de la radiación, ¿ya? A veces la gente tiende a retirarse, ¿no? Los lentes.
¿Por qué? Ah, porque los lentes se empañan, porque los lentes nublan mi visibilidad, porque sudo y el sudor me cae a los ojos. Hay un montón de motivos por los cuales el personal se saca los lentes, mucho más cuando está en un espacio confinado donde nadie lo puede ver. Lo que es importante que sepan es que la mayor cantidad de sustancias químicas o corrientes que vamos a encontrar en minería son ácidas. Si esas corrientes salpican a sus ojos y entran en contacto con las partes blandas, lo primero que le van a generar es una conjuntivitis. Y si esto es reiterativo, puede generar daños muy graves a las partes blandas de los ojos, ocasionando quizás en algún momento, no sé, algún tipo de ceguera parcial, glaucoma, catarata, entre otros. Por eso el uso de la protección visual es obligatorio. No es necesario que alguien le diga a usted, ponte tus lentes. Usted por decisión propia tiene que utilizarlo, porque si no, el daño lo va a tener usted en la vista. Otro equipo de protección personal que es obligatorio de utilizar es la protección respiratoria. Hay algunos que utilizan solo respirador de media cara y hay otros que utilizan full face. ¿Para qué me sirve la protección respiratoria? Me sirve para protegerme de partículas, de polvo, de niebla, de fibras, de humos metálicos, ¿sí? Y también de la presencia de gases y vapores. Incluso existe protección respiratoria que nosotros podemos utilizar cuando existe deficiencia de oxígeno. Ahí ya no vamos a hacer el filtrado del oxígeno, sino que vamos a producir nuestro propio oxígeno, ¿ya? Ya había hablado de la diferencia entre gas y vapor. ¿Qué diferencia hay entre el polvo o material particulado y los humos? El polvo es el resultado de un proceso mecánico. En tu casa, cuando tú barres, levantas polvo, proceso mecánico. Pero el humo metálico, por ejemplo, se forma cuando hacemos trabajos de soldadura. En la soldadura, ¿qué haces? Incremento de temperatura. ¿Ya? Entonces esa sería la principal diferencia entre polvos y humos metálicos. Y la protección respiratoria me va a proteger de eso también. Y también me va a proteger de las neblinas. ¿Qué son las neblinas? Las neblinas son microgotitas de una sustancia líquida muy pequeñitas que está suspendida en un ambiente gaseoso. Entonces la protección respiratoria también me va a proteger de las neblinas, ¿ya? Entonces cada vez que nosotros hablamos de protección respiratoria, estamos hablando de toda aquella protección que nosotros tenemos que utilizar y que es de uso obligatorio al momento de realizar trabajos. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar acerca del tema de la protección respiratoria? Porque la protección respiratoria va a ayudar a preservar mi salud. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a ver hasta dónde pueden llegar esos humos, vapores. Miren, ven. Cuando yo no me pongo mi protección respiratoria, esos humos, vapores, todo eso puede ingresar a través de mis fosas nasales. Los más pesados se van a quedar en la nariz, ¿sí? Se van a quedar en la nariz, pueden incluso quedarse en la garganta, uno puede sentir garraspera. Esos son considerados polvos no inhalables, no son dañinos. Quizás cuando te bañas, ¿no? O empiezas a generar un poco de mucosidad, eso sale. Las sustancias que son más pequeñas pueden depositarse hasta la nariz, hasta la laringe. Ahí es un poquito más complicado empezar a retirarlos, ¿no? Eso se llaman polvos torácicos. Luego hay sustancias más pequeñas. Estas sustancias más pequeñas pueden llegar a los bronquios. Y hay sustancias más pequeñas todavía que pueden llegar a los alveolos. Estas últimas pueden generar muchísimo daño, una enfermedad ocupacional que se llama neumoconiosis, que es una enfermedad ocupacional que se da porque ingresa material particulado a nuestra vía respiratoria no protegida. Entonces ahí ya hablamos de una enfermedad ocupacional que no tiene cura. ¿Qué puede ingresar hasta ahí? Polvos, sílice, asbesto, polvo de carbón, talco, otros, todo lo que sea material particulado. Y todo eso, bueno, a excepción del talco, lo podemos encontrar en la industria minera. Entonces, usted tiene que ponerse su protección respiratoria, aunque nadie lo vea, porque si no, eso se deposita en sus pulmones y de ahí no lo sacan nada. La norma OSHA también me habla del uso de equipos de protección personal y también de equipos de protección en caso de respuesta a emergencia. Dentro de los equipos de respuesta a emergencia que podemos encontrar está, por ejemplo, el autorrescatador, que sirve para generar oxígeno y que la persona pueda escapar o llegar a un refugio. También está el equipo de aire autocontenido, que tiene dos balones que la persona lleva en la espalda y que le dan un suministro de oxígeno para que la persona pueda respirar. ¿Ya? Son algunos de los elementos del sistema de protección en caso de emergencia. Los trípodes, las correas, las cadenas,
Todo eso también forma parte del equipo de respuesta a emergencia que podemos utilizar al momento de realizar trabajos en espacios confinados. Uno de los equipos de respuesta a emergencia, quizás que es más utilizado y que es un dispositivo que ayuda a preservar vida, es el autorrescatador. El autorrescatador es un dispositivo que nos va a ayudar a generar oxígeno, ¿sí? A través de reacciones exotérmicas, nos va a ayudar a generar oxígeno en un periodo de tiempo, ¿no? Y eso va a ayudar pues a las personas a que puedan hacer su trabajo, a que puedan escapar. Normalmente cuando hay gaseados, ¿no? Cuando hay gaseados estamos hablando de una alta concentración de dióxido de carbono que puede en cuestión de minutos generar la muerte de la persona. ¿Ya? Vamos a ver este video que me habla del uso del autorrescatador. El autorrescatador no es de uso obligatorio en el Perú porque no está definido en el 024, solamente para las brigadas de emergencia, solo para las brigadas, ¿ya? Igual hay empresas que se los dan a sus trabajadores que están en los niveles más profundos en Interior Mina. Veamos. La nueva serie Traeger Oxy proporciona un nuevo nivel de seguridad. Cada equipo cuenta con la innovadora función Safety Eye que indica de manera clara si el equipo está listo para su uso en cualquier momento. En caso de emergencia, este autorrescatador de oxígeno garantiza la máxima fiabilidad en términos de comodidad de manejo, por ejemplo, para diferentes aplicaciones o expediciones en el ámbito de la minería. Los equipos de la nueva serie Traeger Oxy proporcionan aire respirable durante un periodo de 30 o 60 minutos. Gracias a su diseño ergonómico y su pequeño tamaño, los equipos de la serie Traeger Oxy pueden manejarse fácilmente, reduciendo así la limitación de movimiento, por lo que no tendrá efectos negativos durante las labores que desempeñe. Los equipos de la serie Traeger Oxy son fáciles de abrir y en solo unos pasos están listos para su uso. Vista general de sus componentes. Una vez que el usuario saca la boquilla, el iniciador se activa automáticamente y la bolsa respiratoria se llena de aire respirable. Gracias a la boquilla y la pinza para la nariz, el circuito respiratorio permanece cerrado y el usuario puede contar con la máxima protección de manera inmediata. Con las gafas protectoras como parte integral del equipo, la serie Traeger Oxy supone una solución completa para su seguridad. Ok, entonces eso es lo que podemos mencionar acerca de lo que es los equipos de aire, los autorrescatadores. Estos autorrescatadores son dispositivos que brindan, ¿sí? Son dispositivos que brindan un, un suministro de oxígeno. No se ve muy bien en el video, pero hay una reacción química que se realiza entre ellos que va a servir pues para, este, para producir oxígeno, ¿ya? Ahora también hay que enseñarle, este, hay que enseñar al personal a utilizarlo, ¿no? Si nosotros no sabemos utilizar los dispositivos, va a ser un poco difícil que el personal en una situación emergencial pueda aperturarlos y respirar a través de ellos. Por eso es importante no solamente brindarlo, sino también entregarlo, explicarle al personal cómo es que va a ser el uso del mismo, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar ahora al concepto de espacio confinado. Y para hablar del concepto de espacio confinado es importante que veamos un poquito la realidad de los trabajos que realizamos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un mixer. Si una persona ingresa a hacer trabajos en ese mixer, es un trabajo de espacio confinado. Alguien por ahí me puede decir, pero es parte de un equipo y es móvil. Sí, pero si la persona ingresa y no se tienen los cuidados adecuados, puede haber riesgo de asfixia. El ingreso a ese mixer también es un poco complicado. No es fácil. Tiene que ingresar por una entrada de hombre, quizás la persona tiene que agacharse, arrastrarse.
Entonces, eso hace pues que sea complicado, ¿no? Que sea complicado, ¿ya? Otra persona también me puede decir, ah, pero acá hay un tanque. Eso sí es un espacio confinado. Normalmente todos los tanques, ¿no? Todos los tanques, ya sea de almacenamiento, aunque sea de agua, de sustancias químicas, de residuos, con agitación, sin agitación, con bafles, comunicantes, todos son normalmente considerados espacios confinados. ¿Y cómo sé que es un espacio confinado? Porque está el cartel, ¿ya? Está el cartel. Luego también las alcantarillas son espacios confinados, sí. Miren el acceso es complicado, en el interior podemos encontrar sustancias químicas. Una vez alguien me comentó, pero ¿qué sustancias químicas podemos encontrar en una alcantarilla? Recuerden que en la alcantarilla hay materia orgánica, hay desechos. Esos desechos se van descomponiendo y en esa descomposición se genera un gas que es el metano. En algunos casos también se puede generar el propano, que es el que utilizamos en casa, ¿ya? ¿Y qué características tiene este gas, este metano? Este metano es explosivo, es similar al que utilizamos en la cocina, es explosivo. Uno, si hay una chispa, se puede prender. Y segundo, desplaza el oxígeno, bota el oxígeno, por lo tanto la concentración del oxígeno donde hay metano disminuye. ¿Y qué pasa si no hay oxígeno suficiente para el ser humano? Se genera el riesgo de asfixia, ¿ya? Acá tenemos otro tanque, tanque enterrado, todos los tanques enterrados a nivel elevados, ya sea que tengan acceso como este a través de una escalera por dentro, normalmente son considerados como trabajos en espacios confinados, ¿ya? Todo lo que son tanques, trabajo en espacio confinado. Trabajo en las chancadoras, trabajo en los molinos, trabajo en las cisternas de los camiones. Todo eso es considerado como trabajo de espacio confinado. ¿Ya? Entonces, podemos encontrar muchos trabajos de espacios confinados dentro de las unidades donde vamos a trabajar. Por ejemplo, un trabajo en un molino de rubro minería. Ellos, por ejemplo, uno de los principales riesgos que tenía era que las planchas caigan, ¿no? Que las planchas caigan encima del personal. Idearon este dispositivo en el cual había una persona operando, pero a distancia. Opera, sí, coloca las planchas, pero a distancia. Por aquí hay otros que empernan, ¿no? Entonces, estas planchas pueden pesar 500 kilos. Si le cae a una persona, la puede matar. Entonces, uno de los controles que implementaron era la colocación a distancia. Pero es un trabajo de espacio confinado. ¿Ya? Si bien ellos van a hacer colocación de las planchas, están haciéndolo dentro de un espacio confinado, por lo tanto se considera un trabajo de espacio confinado. Y así podemos encontrar un montón de realidades, un montón de tipos de trabajos considerados como trabajos de espacios confinados, ¿ya? Entonces, ¿qué es un espacio confinado? De acuerdo a lo que dice OSHAS, norma americana. Un espacio confinado es aquel que tiene medios limitados para entrar y salir. No tiene ventilación natural que permita una atmósfera apta para la vida humana. ¿Sí? Y no está diseñado para ser ocupado por los seres humanos de manera continua. Concepto de espacio confinado de OSHAS. Si bien no es de cumplimiento obligatorio en el Perú, es un concepto que se utiliza en muchas empresas. ¿Ya? Concepto de OSHAS. Ahora, ¿qué dice NFPA 350? NFPA 350 dice que un espacio confinado es aquel que es lo suficientemente grande y está diseñado para permitir el ingreso. Tiene entradas limitadas y restringidas y no está diseñado para ser usado por los seres humanos de forma continua. Estos dos puntos se repiten en ambas normas, tanto en NFPA 350 como en OSHA 1926. Y luego tenemos el 024. Este concepto sí es obligatorio en el Perú, principalmente en el rubro minería. ¿Qué es espacio confinado según el 024? Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y salida, constituido por máquina, tanque, tolva o labor subterránea. Como han podido visualizar, en ninguno de los conceptos me dicen una o dos entradas. No está definido la cantidad. Dice simplemente lugar con área de acceso restringido limitada. No me dicen una, dos, tres, cuatro salidas, ¿ya? En el cual existen condiciones de alto riesgo como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares que requieren el uso de un petar. Este es el concepto del Decreto Supremo 024 y es el concepto que toman como referencia muchas empresas, muchas unidades mineras dentro del territorio nacional. Lo complementan con el concepto de las otras normas internacionales. Sin embargo, este es el concepto
que es pues de cumplimiento obligatorio, ¿ya? Que es de cumplimiento obligatorio. Esas serían las normas que tienen el concepto del tema de espacio confinado, ¿ya? Cuando nosotros hacemos un trabajo de espacio confinado, ese trabajo de espacio confinado requiere que yo implemente medidas de control. Estas medidas de control, este, estas medidas de control se tienen que implementar de manera obligatoria. Si nosotros no implementamos estas medidas de control, eh, tenemos el riesgo, tenemos el riesgo de que en algún momento, ¿no? De que en algún momento se vaya a generar algún tipo de daño a la persona, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hacer algún trabajo de espacio confinado, una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta es la identificación adecuada de las medidas de control para evitar que este trabajo que va a realizar el personal genere algún tipo de daño. Las medidas de control se tienen que implementar dependiendo del tipo de trabajo que se va a realizar. Estas medidas de control tienen que asegurar que las personas que van a hacer el trabajo estén protegidas y que no se genere ningún tipo de daño en ellas. Vamos a ver este video que tiene como 10 años más o menos. Es uno de los mejores videos en el tema de espacio confinado porque podemos ver eh, un caso de la vida real en el cual una persona entra a trabajar y muere por asfixia y una persona entra a rescatarla y lamentablemente muere también por lo mismo. Cuando hablamos de espacios confinados y el tema de rescate, no solamente se pone en riesgo la vida de la persona que está trabajando, sino también del personal que va a entrar a hacer el rescate. Por eso hay que implementar los cuidados adecuados para evitar lesiones, para evitar muerte, ¿ya? Vamos a verlo con detenimiento y luego de eso vamos a analizar. Este martes, cerca de las 9 de la mañana, el Cuerpo de Bomberos de Ipiales recibe el llamado de emergencia desde el terminal terrestre de pasajeros. Se trata de José Heriberto Valladares, un operario de una empresa contratista, quien ha permanecido durante varios minutos al interior de una alcantarilla, donde al parecer adelantaba trabajos de inspección para una empresa privada para la cual trabaja hace tan solo 8 días. Un obrero, digamos, de una empresa de Bogotá que estaban haciendo un levantamiento al nuevo culver, quedó atrapado en esa alcantarilla, pues él baja sin ningún tipo de protección, sin medidas de seguridad. Una patrulla del Cuerpo de Bomberos, conformada por el teniente José Oviedo Rosero y su compañero, el bombero Víctor Rosero, son los primeros en atender el llamado de emergencia. El teniente José Oviedo, un experto y recorrido bombero de rescates en áreas confinadas, es quien baja para intentar salvar la vida del operario Valladares. Minutos más tarde, y ante la complejidad de las labores de salvamento, llegan más de 10 unidades del Cuerpo de Bomberos a reforzar las tareas de rescate. Y posteriormente se llaman los bomberos, los cuales en su rescate, también la alcantarilla muy angosta, quedan atrapados. El primero en ser rescatado es el operario José Heriberto Valladares, quien al parecer habría muerto al interior de la alcantarilla, ya que no respondió a los esporádicos intentos de reanimación de los que fue objeto algunos minutos después de haber sido rescatado. La tragedia ahora es parte de esta emergencia. José Valladares, de 45 años, muere en su trabajo. Deja 4 hijos, el más pequeño es de tan solo 4 años. Es la edad perfecta para que la tragedia se camufle en la única realidad para un inocente, el juego. Deja 4 hijos, deja de 22, 20, 9 y 4, pero mi hijo el mayor está estudiando. A partir de ese momento iniciaría otra desesperada lucha. Esta vez la pelea era frente a frente con la muerte por 2 compañeros bomberos, por 2 amigos. En esta lucha todos estaban dispuestos a arriesgar su vida por rescatar a sus compañeros, a sus amigos, quienes aún permanecían en el fondo de esta alcantarilla. Tranquilo, mano, vamos, tranquilo. Tranquilo, vamos, Baltar, tranquilo, vamos, asegúralo bien. No sabes asegurarlo, vamos.
Pero la muerte también estaba dispuesta a pelear y esta vez se empeñó para cobrarle al cuerpo de bomberos tantas batallas por ellos ganadas. Según el reporte de los médicos de urgencias, llegó sin signos vitales, presentando un cuadro de asfixia por intoxicación, al parecer por gases tóxicos, entre estos podría ser el metano. Solo los bomberos Víctor Rosero y Juan Cortés, quienes pusieron al límite su resistencia, lograron sobrevivir en esta batalla con la muerte. Batalla que ganaron, pero que les deja profundas heridas en el alma. Las del cuerpo se olvidarán en el próximo rescate, enseñanza que les dejó su amigo y maestro, el teniente José Oviedo Rosero, un bombero que ofrendó su vida en cumplimiento de una misión que aceptó hace más de 3 décadas. José Oviedo Rosero, a sus 40 años, con su muerte registrada un martes 4 de junio, también se graduó con el mejor título que la vida y un padre le puede ofrecer a un ser humano, a un hijo, ser recordado como un hombre bueno. Muy buen hijo y muy buena persona. ¿Qué más le puedo decir? Bien, ahí podemos observar cómo una persona que tenía 8 días recién trabajando en la empresa fue destinada a realizar un trabajo de alto riesgo. Eso, por ejemplo, en minería en el Perú no sucede, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de trabajo y somos personal nuevo, hay todo pues un proceso, ¿no? Todo un proceso de evaluación, un proceso de inducción, después del cual, ¿sí? Después del cual recién el personal puede trabajar. Incluso hay algunos casos en los cuales hay procesos, periodos de acompañamiento, ¿ya? Entonces ahí podemos ver como una persona que no tiene experiencia suficiente, no tiene conocimiento, puede sufrir pues accidentes, ¿no? Otra de las cosas que podemos ver en ese video es, por ejemplo, el tema de las condiciones. Como hemos podido observar, ingresaron a una alcantarilla en un espacio reducido. Entonces, una de las cosas que siempre nosotros debemos asegurar cuando el personal va a hacer trabajos en espacios confinados es que las condiciones sean las mejores posibles, porque así vamos a disminuir pues el riesgo de accidentes. Eh, Hay casos en los cuales el personal tiene que ingresar, así como estamos viendo en esta imagen, en lugares donde hay lodo o donde hay residuos hasta la cintura o más arriba. Eso implica un alto riesgo, ¿no? Entonces hace que la actividad sea mucho más riesgosa. No vamos a pedir pues que el ambiente sea completamente limpio. Hay personas que ingresan a hacer trabajos de limpieza industrial, pero sí tratar de que sea lo más limpio y lo más adecuado posible, ¿ya? Luego también un trabajo de espacio confinado tiene que ser liderado. Como vimos en el video, no había un líder, todo el mundo corría para acá y para allá, no había nadie que tomara la posta. Entonces, en un trabajo de espacio confinado siempre tiene que haber una persona competente. Una persona competente es aquella que tiene la capacidad de identificar riesgos existentes y predecibles y tomar acción. Puede ser el jefe de guardia, el jefe de grupo, el capataz, alguien. Tiene que haber alguien que lidere el grupo. Y también podría ser una persona calificada. Esta persona calificada es una persona que tiene un grado, una posición, una profesión, mucho conocimiento, adiestramiento, experiencia,
y que ha demostrado su habilidad para resolver problemas. Esta persona también debería de liderar, ¿sí? La persona debería liderar el trabajo, para que haya un referente, para que haya un punto, alguien que pueda dirigir, por ejemplo, en el tema del rescate que vimos en el video que todos corrían y nadie atinaba a hacer algo organizado. Otra de las cosas que nunca debe de faltar cuando hacemos trabajos de espacio confinado, que tampoco lo vimos en el video, fue el equipo de monitoreo. Y este es un requerimiento del Decreto Supremo 024. Tiene que haber un equipo de monitoreo de manera obligatoria. Este equipo de monitoreo tiene necesariamente que estar calibrado y certificado como dice la legislación. También tenemos que tener definido qué es una situación emergencial. Cuando hablamos de espacios confinados, tenemos que tener bien claro qué se considera una situación emergencial. ¿Y eso para qué me sirve? Para decir, paramos la actividad. Por ejemplo, ¿qué puede ser considerado como una situación emergencial? La falta de energía. Se fue la luz, no hay luz, sí que sigan trabajando, ¿no? Porque si no hay luz, si no hay una buena visibilidad, no van a poder ver. Se pone de manifiesto la probabilidad de caídas, golpes, tropezones. Puede haber un descontrol de un riesgo, ¿no? Otra situación emergencial puede ser la falta del equipo de monitoreo. Si no se ha monitoreado, no se puede ingresar. No, pero ese equipo tiene ventilándose varios días. Si no se ha monitoreado el espacio confinado, no ingresan, porque no sabemos las características que tiene este espacio. Un evento interno, un desmayo. Si alguien se desmaya, se para el trabajo y salen todos. No sabemos si eso que ha causado el desmayo se debe a la presencia de un gas o un vapor que puede hacerle daño a los demás también. Y un evento externo, un incendio, una explosión, un sismo, ¿no? Algo en el exterior del espacio confinado que pueda afectar a las personas que están en el interior, amerita también que el trabajo sea paralizado, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener en claro cuáles son las situaciones emergenciales, en las cuales yo digo, basta, se acabó, paramos, paralizamos el trabajo, ¿ya? Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el concepto de espacio confinado. ¿Y esto por qué es importante? Porque si no lo dejas claro, alguien puede venir y decir, "Ay, yo solamente voy a mirar un ratito, solo voy a meter el brazo, solamente voy a meter la cabeza, no voy a hacer más, así que yo no necesito participar del proceso de liberación". Pero no es así. Se considera entrada al espacio confinado, se considera entrada al espacio confinado a toda acción por la cual cualquier parte del cuerpo pasa a través del espacio confinado, incluso si las personas no han hecho ningún tipo de actividad. Para yo poder ingresar a un espacio confinado, que es que cualquier parte de mi cuerpo ingrese, tengo que haber cumplido con estas 5 cosas. Uno, monitorear. Si el equipo no ha sido monitoreado, si el ambiente no ha sido monitoreado, yo no puedo ingresar al espacio confinado. Tengo que tener un plan de respuesta a emergencia. Tengo que saber cómo voy a manejar la situación en caso de una situación emergencial. ¿Qué pasa si una persona se desmaya? ¿Cómo la saco? ¿Qué pasa si estamos trabajando y cae solución? ¿Qué medidas de control debía haber implementado para evitar que eso suceda? Se tienen que tener las herramientas de gestión firmadas, normalmente el PETAR, pero hay otros documentos. Pueden estar los PETs, puede estar el IPER-C, el IPER de campo, el ATS, pero lo que sí es obligatorio y está definido en el 024 es el PETAR. El personal tiene que ser capacitado y habilitado. Capacitado porque llevó la capacitación y habilitado porque se completó todo el proceso. Al igual que en espacio confinado, el personal no solamente tiene que llevar una capacitación, sino que tiene que pasar los parámetros del examen médico. Con toda esa información, la administradora de la empresa va a los riesgos críticos o a la oficina de habilitaciones, presenta todos los documentos y habilita a su personal para que puedan generarle el photocheck, lo actualicen en el sistema, para que en cualquier momento, cuando alguien quiera saber si el señor Juan Pérez puede o no puede hacer trabajos en espacios confinados, de manera rápida lo pueda visualizar. Y finalmente tiene que haber bloqueado. Toda persona que trabaja en un espacio confinado, que requiere ingreso, tiene que haber participado del bloqueo. Yo voy a hacer un trabajo de mantenimiento en un tanque. Yo estoy habilitado para espacio confinado, pero no he bloqueado. No puede ser. Tiene que haber bloqueado. Tiene que colocar su candado en el proceso de bloqueo establecido en la empresa. ¿Ya? Y tiene que entrar también la persona con el EPP adecuado. No, yo solo voy a mirar, yo solo voy a inspeccionar, yo solo voy a pasar, no. Sea cual sea la actividad que haga, incluso si no hace ninguna actividad, el hecho de ingresar al espacio confinado amerita que él tenga el EPP necesario. ¿Ya? ¿Qué tipos de espacios confinados podemos encontrar en la industria?
Hay algunas normas internacionales que clasifican los espacios confinados en tres, tipo A, tipo B, tipo C. Algunos que requieren ingreso y otros que no requieren ingreso. Eso no pasa en el Perú. En el Perú, si bien no está definido en el 024, una manera común de trabajar es definir a todos los espacios confinados como tal. Todos requieren permiso de ingreso, independientemente de las características que sostengan. Desde el momento que tú le pones el cartel de espacio confinado en la mayor cantidad de empresas mineras en el Perú, si está el cartel de espacio confinado, todos siguen el mismo proceso de liberación, ¿ya? Basta que tú veas el cartel. Peligro, espacio confinado, solamente personal autorizado. Peligro, no ingresar. O simplemente el cartel que dice espacio confinado, quiere decir que tú tienes que seguir todo un protocolo de ingreso. ¿Qué espacios confinados podemos encontrar? Calderas, tuberías, tanques de proceso, molinos, tanques sépticos, silos, tanques con manjoles, excavaciones con profundidades mayores a 1,20 m. Son también, se deben evaluar para determinar si se tratan de espacios confinados de características temporales, ¿ya? Son los espacios confinados que podemos encontrar. Y aparte de esto, cuando usted llegue a algún lugar y vea algún espacio con su rotulación de espacio confinado, eso es un espacio confinado. No lo ponen para que yo lo cuestione. Está definido así, esa es la norma de la empresa. Si dice espacio confinado, tiene usted que seguir todo el proceso de liberación para poder hacer el ingreso. Ejemplo de trabajo en espacio confinado, una limpieza de tanques, por ejemplo, ¿no? El personal va a entrar aquí, oye, pero van a entrar cada 4 meses y una vez al año es el mantenimiento anual. Entonces, puede darse el caso que solamente sea espacio confinado cuando hacen el mantenimiento una vez al año. No, si está ya colocada la señalización, la rotulación de que es un espacio confinado, independientemente si el trabajo dura 10 minutos o dura 2 horas, es un trabajo de espacio confinado que requiere liberación. Si nosotros no seguimos con el proceso y la persona ingresa y alguien sale lastimado, existe probabilidad incluso de pena privativa de la libertad. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando vamos a hacer un trabajo de espacios confinados, se tienen que implementar medidas de control. Las medidas de control van a depender del tipo de trabajo que se va a realizar. Por ejemplo, este señor va a hacer un trabajo de mantenimiento a una tubería y para eso tienen que haber colocado un trípode, le pusieron su arnés con su línea de anclaje y él bajó por las escaleras y llegó aquí a la tubería. Hacer un trabajo de inspección, de soldadura, etcétera, pintura, lo que sea. Ese es el trabajo que él va a realizar. Esas son las medidas de control. ¿Qué otra medida de control? Tiene un vigía. Si no hay un vigía, no se puede hacer el trabajo. Ese vigía tiene un medio de comunicación. Acá está, para que se puedan comunicar. En muchos casos se exige que el vigía tenga contacto visual con el entrante, pero también pueden tener un medio de comunicación para poder comunicarse. Ahora, si no hay señal, el teléfono no sirve. Por eso es que en algunos casos se utiliza la radio de comunicación. Tenemos que darle ventilación, entonces manga ventiladora. Esta manga ventiladora va hasta el fondo para asegurar que la persona tenga suficiente cantidad de oxígeno. ¿Cuánto es la cantidad de oxígeno promedio que necesita una persona para poder respirar? 20,8. Es el porcentaje de oxígeno que nosotros podemos encontrar en el aire que respiramos. Concentraciones menores de oxígeno, principalmente cuando hablamos por debajo de 19,5%, pueden hacer riesgo eh, de asfixia, náuseas, mareos, vómitos, entre otros, ¿ya? Eh, ¿Qué otra cosa tenemos como medida de control? Barandillas de protección. Todo eso forma parte de las medidas de control que se implementan en este trabajo en particular. ¿Todos los trabajos tienen las mismas medidas de control? No. Por ejemplo, este señor va a hacer un trabajo de mantenimiento en un tanque. Y en este tanque él tiene diferentes medidas de control. Por ejemplo, tienen una escalera para hacer el descenso, tienen un equipo de ventilación eh, a través de un extractor en el punto, ¿no? Acá, por ejemplo, le está haciendo el trabajo de soldadura y va extrayendo los humos de soldadura. Eso se llama ventilación localizada. Tiene un equipo de suministro de oxígeno al que le llamamos SCBA, donde a través de esta manguera se le va proveyendo oxígeno a la persona. Luego también tienen una línea de vida, que es una línea que sirve para poder encontrar a la persona de manera rápida.
en caso la concentración de oxígeno sea muy baja y la persona se desoriente, ¿ya? Y acá también tiene el vigía, tiene la sirena como medio de comunicación. Entonces las medidas de control van a ser diferentes dependiendo del tipo de trabajo que vamos a realizar. Casualmente, esa es parte de la labor o de la función de la supervisión que se encarga de hacer toda la gestión del trabajo de espacio confinado, determinar cuál de las medidas de control que están colocadas es la adecuada y cuál de las medidas de control se tiene que implementar para asegurar que las personas puedan hacer su trabajo de manera segura. ¿Trabajar en un espacio confinado es más peligroso que trabajar en otras condiciones? Sí, es más peligroso, por eso es que no se permite el trabajo en solitario. Normalmente está el vigía e ingresan dos personas al espacio confinado, a menos que el espacio confinado sea muy reducido. ¿Por qué es más peligroso? Porque es difícil entrar y salir, porque es difícil rescatar y autorrescatar, porque puede haber disminución de la concentración de aire, porque las condiciones internas cambian rápidamente y porque todo lo que está afuera puede impactar de manera rápida y negativa a las personas que están en el interior del espacio confinado. Ya veamos este ejemplo de un trabajo de espacio confinado que se hace en esta chancadora para ver la magnitud de lo que puede pasar cuando hacemos un trabajo de espacio confinado, ¿ya? Muy bien, vimos a una persona que estaba haciendo un trabajo en el interior de un espacio confinado, se generó una explosión. Esta explosión puede ser por diversos motivos, ¿no? Presencia de gases inflamables, sobrecalentamiento de alguna pieza. Generalmente se genera esta explosión. La persona queda tendida y ahora, ¿cómo la rescatamos? No es como si la tuviéramos afuera. Esta persona está en el interior de un espacio confinado. ¿Quién puede ingresar? ¿Cómo podemos ingresar? Tenemos personal que está capacitado para poder ingresar y ahí viene la planificación. Y en esta planificación tenemos que saber que el rescate se puede hacer de diferentes maneras. Podemos tener una camilla, podemos tener un paramédico, podemos tener una enfermera, un bombero. Podemos hacer que alguien ingrese con un equipo de aire autocontenido, darle oxígeno a la persona y evaluar si se puede movilizar. Podemos poner también un trípode para poder sacar a la persona. Entonces, existen diferentes formas en las cuales podemos hacer un rescate. ¿Ya? Las normas internacionales nos dicen que es tres: hacer arreglos con servicios de rescate, hacer arreglos propios con los empleados, o sea, formar tu propia brigada, pero tu brigada tiene que ser capacitada. Yo he visto casos en los cuales dicen ya tú y tú van a ser los brigadistas, pero no los capacitan. Entonces hay que capacitarlos, hay que formarlos. Y luego también podemos rescatar sin entrar, que es hacerlo a través de un trípode. Esas son las tres formas en las cuales podemos hacer el rescate de una persona para que pueda estar a salvo en caso de una situación emergencial cuando hacemos trabajos en espacios confinados, ¿ya? Entonces, el procedimiento de rescate lo tiene que tener definido la empresa como tal. Trabajo de espacio confinado. Estos muchachos entran a hacer un trabajo de limpieza de un espesador. Aquí tenemos uno que no utiliza traje, ¿sí? Para poder ingresar, ¿qué tienen que hacer? Bloquean la entrada de solución. Bloquean la energía mecánica que pone en movimiento a este eje. Bloquean el equipo, ¿sí? Hacen el proceso de bloqueo del equipo. Es lo que deberían hacer cuando van a realizar un trabajo en este tipo de equipos. Estos muchachos ingresan a través de una torre de enfriamiento a hacer un trabajo, pero ingresan por las hélices, porque la entrada que está en la parte posterior está dañada. ¿Qué deberían hacer? Primero, no deberían entrar por acá, pero si no se puede, en el peor de los casos, ¿qué deberían de hacer? Bloquear la caída de solución. De la parte de arriba de esta torre de enfriamiento cae solución, debería estar bloqueado. Deberían bloquear el ventilador para evitar que se pueda movilizar, ¿sí?
que deberían hacer un monitoreo de gases en el interior para ver cuáles son las características del ambiente para determinar si hay suficiente concentración de oxígeno o no. Aquí van a hacer un trabajo de mantenimiento en este tanque. Este tanque es nuevo, pero al costado tiene un tanque de GLP que está rajado. Entonces, los peligros y los riesgos no solamente están involucrados con el espacio donde yo voy a trabajar, sino también hay peligros y riesgos a los alrededores. Entonces, todo eso tiene que formar parte del análisis que yo voy a realizar. Vamos a hacer un trabajo de mantenimiento en este espacio, pero la persona tiene que llegar hasta acá. ¿Y cómo voy a medir si la sonda es una sonda flexible? No puedo medir, pero tienen que ingresar. Si yo quiero que esa persona ingrese, ¿qué le tendría que dar? Equipo de aire autocontenido. Equipo de aire autocontenido, le pondría un trípode y lo haría descender. Él llega aquí al suelo, ¿sí? Con su equipo de aire autocontenido, con sus balones de oxígeno, y camina hacia el trabajo. Porque no puedo monitorear. Y si no puedo monitorear, no lo puedo mandar con un respirador simple. El respirador simple que nos dan a todos cuando hacemos un trabajo es un respirador que me va a proteger en concentraciones bajas. Pero si la concentración es muy alta o si no hay oxígeno, ese respirador no sirve. ¿Ya? Ok. ¿Qué otros requerimientos necesitamos para poder hacer un trabajo de espacio confinado? Tiene que haber supervisión. Tiene que haber una persona responsable. Es más, el supervisor se encarga de ir al lugar para verificar que las condiciones de trabajo sean las adecuadas. El supervisor de espacio confinado va al lugar, verifica que las condiciones son aceptables, y solamente en ese caso firma el PETAR y permite el ingreso del personal. No puede firmar el PETAR en su oficina, en su casa, de manera remota. No puede llamar y decir, sí, yo lo apruebo, vayan entrando, después firmo, no. Él tiene que ir al sitio, porque llegando al sitio él puede verificar las condiciones. Si él ve que las condiciones no son las adecuadas, no se permite el ingreso del personal. ¿Ya? La función del supervisor es una función sumamente importante. Otra cosa que también podemos tener en cuenta cuando vamos a hablar de espacios confinados es la identificación de los espacios confinados. Cuando usted llega a algún lugar y está el cartel de espacio confinado, quiere decir que ese es un espacio confinado. No es una pregunta, no se ha puesto ahí para que usted cuestione, ¿no? Ni para que dé sus argumentos. Lamentablemente es así. Si la empresa lo ha considerado ya como un espacio confinado, ese es un espacio confinado que usted tiene que respetar y tiene que seguir los lineamientos definidos por la empresa para la cual está trabajando o a la cual está brindando servicios. ¿Ya? Así que la rotulación no es optativa, la rotulación es obligatoria. Otra cosa que también tiene que hacerse cuando hacemos un trabajo de espacio confinado es contar con un PETAR. ¿Qué es el PETAR? Permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Así está definido en la legislación nacional. En ese PETAR vamos a encontrar nosotros cuáles son las condiciones aceptables de entrada, ¿sí? En ese PETAR vamos a definir quién puede monitorear. Normalmente la persona que monitorea el espacio confinado es el supervisor de seguridad, porque no solamente es medir, es verificar si las condiciones son las adecuadas y tomar decisión. La persona que monitorea decide si el personal ingresa o no ingresa. Y para poder decidir tiene que tener conocimiento de las concentraciones, de las presencias de gases y vapores, saber de límites máximos, límites permisibles. Si la persona no lo sabe y encuentra una concentración de oxígeno de 19, puede decir, bueno, a mí me parece bien que ingresen. Entran las personas y existe el riesgo de asfixia. ¿Ya? Otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es el aislamiento. Por lo tanto, hay que hacer el bloqueo del equipo. Bloquear el equipo, revisar las instalaciones. Hay que purgar y ventilar. Ya bloqueamos el equipo, bloqueamos el tanque, pero el tanque tiene solución hasta la mitad. Yo no puedo permitir que el personal ingrese así. Ya lo vaciamos, quedó lodo, el lodo resbaloso, se pueden caer, hay que lavar. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que hacer como parte de la planificación. Asegurar el tiempo de trabajo. ¿Cuánto tiempo va a trabajar? ¿6 horas, 8 horas? Hay que establecer las pausas, los descansos. ¿Cuánto tiempo necesitamos para rescatar a la persona? Uy, no, es un tanque muy profundo. Vamos a necesitar media hora no te van a esperar. Entonces hay que actualizar el plan de respuesta de emergencia para que el rescate se pueda dar en un tiempo prudencial, ¿ya? Entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta cuando vamos a hacer un trabajo de espacios confinados. Tener un permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo tiene que incluir también algunos equipos. Equipo de monitoreo,
equipo de ventilación, radio, EPP, equipo de alumbrado, escaleras y equipo de rescate y emergencia. Son los equipos que se necesitan para poder realizar el trabajo de una manera segura. Si nosotros no tenemos esos equipos y permitimos que el personal empiece a trabajar, lo que va a suceder es que estamos poniendo en riesgo la vida de las personas. Y eso no se puede permitir. Nosotros mandamos a las personas a trabajar, no a accidentarse. Otro control que debemos implementar cuando hacemos trabajos de espacios confinados es contar con un PETAR. ¿Y qué debe de contener el PETAR como mínimo? Indicación del nombre del equipo donde vas a ingresar, el código, ¿no? Espesador número 20, tanque de proceso número 5. Tiene que haber un nombre. ¿Para qué entran? Limpieza, soldadura, fecha y duración. El PETAR tiene una duración de una jornada laboral y eso está definido también en el 024. Una jornada laboral. No, pero vamos a trabajar de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Cuántas jornadas laborales son esas 12? Entonces, haces un petar para la primera jornada laboral, termina, la gente sale y haces otro petar para la siguiente jornada. En ese segundo petar tú vas a evaluar si tu gente está bien todavía, si están todavía, si están cansados. Si estás cansado, no puedes volverlos a hacer que ingresen a trabajar, porque se pueden lesionar. La fatiga es un causal también de generación de accidentes de trabajo. Ese petar tiene que tener el listado de los entrantes. Todas las personas que participan del espacio confinado tienen que estar en el petar. No, que solamente firman 4. El resto vamos a ver, poco a poco los vamos a ir ingresando, ¿no? Tienen que estar todos en el petar y todos tienen que firmar. Tiene que haber un espacio para colocar el monitoreo de gases. Tiene que estar el nombre del vigía, el nombre y la firma del supervisor de entrada, los riesgos que van a generarse en el espacio confinado, las medidas de control que estás implementando. Hemos bloqueado, hemos traído ventilación, hemos lavado, hemos dado equipo de protección personal, hemos monitoreado, todo eso se tiene que colocar. Las condiciones aceptables de entrada. ¿En qué caso se permite el ingreso? Si el ambiente está limpio, si no hay solución, si ya ha sido bloqueado, ¿sí? Todo eso se tiene que definir antes del ingreso al espacio confinado. También el petar debe de contener el valor de los monitoreos. ¿Cuánto de oxígeno? ¿Cuánto de CO2? ¿Cuánto de cianuro? ¿Ya? El número telefónico para caso de emergencia, medios de comunicación y en caso aplique otros permisos de trabajo de alto riesgo. Por ejemplo, un trabajo de soldadura en un espacio confinado. Ahí necesitas el petar de espacio confinado y el petar de trabajos en caliente. Y si ese trabajo lo vas a hacer armando un andamio dentro del tanque, también se tendría que incluir el tema de trabajos en alto. ¿Ya? Entonces, ese es el contenido mínimo que debería de tener un petar de manera obligatoria, muy similar a lo que tiene el formato del Decreto Supremo 024. ¿Ya? Ok. Entonces, el espacio confinado requiere que yo haga un petar. Ese petar tiene que ser hecho en el ambiente de trabajo con la participación de los trabajadores. Y a los trabajadores se les tiene que explicar cuáles son los peligros y los riesgos a los cuales se exponen durante la ejecución de sus actividades. ¿Y cuáles son los riesgos? Los riesgos son muchos. Y el principal de todos ellos, asfixia por presencia de atmósferas peligrosas. El principal riesgo. Puede haber incendio y explosión, puede haber riesgos mecánicos, pueden haber caídas a distinto nivel, puede haber contacto eléctrico directo o indirecto, puede haber ahogamiento en caso de presencia de agua y puede haber riesgo de inmersión. ¿Qué es la inmersión? La inmersión se genera cuando cae material granulado sobre la persona, sobre el ser humano. Esta inmersión hace pues que se genere el material, ingrese por la boca de la persona generando muerte por asfixia también o atragantamiento, y el material también presiona el pecho, destruyendo el esternón y evitando que la persona pueda respirar. Son 7 riesgos a los que nos podemos exponer cuando hacemos trabajos en espacio confinado, más el estrés térmico que se puede generar cuando hacemos trabajos en espacios calientes, por ejemplo, o tienen más de 30 grados centígrados de temperatura. Otro de los riesgos es contacto con sustancias químicas porque no lavan bien los tanques o los recintos donde el personal va a ingresar. Y el otro, lesiones musculoesqueléticas. Estas lesiones musculoesqueléticas se dan por las posturas forzadas. Va a ser un trabajo de mantenimiento en techo, cuello doblado hacia arriba. Trabajo de mantenimiento en el piso, de rodillas, ¿sí? O doblado, ¿no? Eso genera pues lesiones musculoesqueléticas, ¿sí?
Son 10 de los riesgos que se pueden encontrar cuando hacemos trabajos en espacios confinados. Y de todos estos riesgos, ¿cuál es el peor? La atmósfera peligrosa, porque tiene la capacidad de generar muerte por deficiencia, de oxígeno. ¿Ya? Aquí tenemos 5 ambientes o 5 atmósferas consideradas como atmósferas peligrosas que podemos encontrar en la industria. Gases inflamables, vapores o nieblas, polvos inflamables, atmósferas con concentraciones de oxígeno menores a 19,5, atmósferas con sustancias químicas dañinas o peligrosas, y cualquier otra condición atmosférica que sea inmediatamente peligrosa. Cuando vamos a hacer un trabajo de espacio confinado, se evalúa y se determina con cuál de estas atmósferas vamos a trabajar, eh, y en base a eso se tienen que hacer los controles, ¿ya? Los controles, ¿ok? En base a eso se tienen que hacer todos los controles necesarios y la implementación de las medidas de control, ¿ok? En el caso de, el tema de oxígeno, la falta de oxígeno o la disminución de la concentración de oxígeno puede causar eh, riesgo de asfixia. Por eso es uno de los parámetros que más se controla. El oxígeno puede disminuir por la altura, sí. Por eso cuando te vas a Huancayo, sientes ese soroche, ¿no? Dolor de cabeza, náuseas, mareos. En Lima, a 500 metros sobre el nivel del mar, tenemos 20,8% de oxígeno. En toda la costa es igual. Pero, por ejemplo, si me voy a Huancayo, ¿no? Casi 3,500. ¿Cuánto es la concentración de oxígeno? 20,1. 20,1, ¿no? Tenemos 0,7% de oxígeno menos en cada respiración. Eso quiere decir que nuestras células reciben menos oxígeno, por lo tanto te vas a marear. Tienes mareos, náuseas, ¿no? Hasta que en algún momento ya tu cuerpo se estabilice y puede empezar a manejarlo, pero la altura disminuye la concentración de oxígeno. Aquí tenemos los valores de oxígeno dependiendo de la concentración y el daño a la salud. Más de 22,5% de oxígeno, el ambiente se vuelve inflamable. A 21% de oxígeno es la concentración promedio en el aire. 19,5 es el mínimo promedio que se acepta normalmente en cualquier unidad minera. A 16% la gente se desorienta. A 14% empieza el juicio defectuoso. A 8% el riesgo de desmayo. A 6% el riesgo de muerte. Y en 4%, en 40 segundos, la persona puede fallecer. Ya, esas son las concentraciones de oxígeno y el daño que éstas pueden hacer al ser humano. Cuanto más baja sea la concentración de oxígeno, la probabilidad de daño es mayor. Cada unidad minera tiene su propio rango de oxígeno, ¿no? En algunas minas es 19,5, 22,5, en otras es 23. Depende, ¿no? De cómo lo tenga estructurado la empresa a donde ustedes van a trabajar, ¿no? Entonces, la deficiencia de oxígeno genera riesgo de asfixia, y cada vez que hay disminución de la concentración de oxígeno, se va a dar la voz de salida. Las personas tienen que salir del espacio, no pueden esperar a terminar sus actividades porque corren el riesgo de ya no salir. ¿Ya? Si la concentración de oxígeno es muy elevada, por arriba de 22,5%, el ambiente se vuelve inflamable, por lo tanto no podemos hacer trabajos en caliente. Luego acá también tenemos otros gases y vapores que podemos encontrar. Estos gases y vapores pueden provenir, por ejemplo, ¿no? de trabajos que se están realizando, de limpiezas que estamos ejecutando. Pueden venir de fuera también. Pero dentro de las actividades que generan gases o vapores que pueden ser dañinos para la salud está los trabajos de soldadura, de corte, por el incremento de temperatura, el trabajo de pintura, desengrasante, ¿no? Porque hay reacción química, el sellado derretido también por lo mismo, ¿ya? Son actividades que pueden generar, pues, presencia de gases y vapores en el espacio confinado. En el tema de gases y vapores se mide de dos maneras. Uno es el TBAA, que es la concentración máxima a la cual se puede exponer una persona en 8 horas, y el otro valor es el STIL, que es la concentración máxima a la cual puede exponer a una persona en un periodo de 15 minutos. Son valores que están en la legislación peruana. Hay una normativa que es vigente desde el año 2005, que me da estos valores. Es importante que lo sepamos. Son dos maneras en las cuales se puede medir. TBAA, concentración máxima en 8 horas, y STIL, concentración máxima en 15 minutos. Por ejemplo, ¿no? Monóxido de carbono, acá están sus parámetros.
llamado asesino silencioso. Se genera por los procesos de combustión. Si hay 200 partes por millón en 3 horas, dolor de cabeza, y si supera las 4000 partes por millón, puede generar la muerte de la persona en cuestión de minutos. ¿Por qué se genera? Procesos de combustión. En interior mina hay, porque hay máquinas de combustión y también los seres humanos generamos monóxido y dióxido de carbono. Ácido sulfídrico es el resultado de la descomposición de algunos compuestos en interior mina. Este ácido sulfídrico también le llaman gas dormido o pesado, se deposita en el fondo. Y es un gas altamente tóxico, de 18 a 25 partes por millón irrita los ojos y a 1000 partes por millón puede matar a las personas en cuestión de minutos. Eso también en algunas unidades mineras se monitorea. Cuando tiene una concentración muy bajita, huele a huevo podrido. Ahí no es peligroso cuando ya no lo percibes. El SO2 es el resultado de la liberación de un vapor en base al ácido sulfúrico. Entonces el ácido sulfúrico se derrama y emana SO2. ¿Qué genera? Irritación de la vía respiratoria, se incrementa el pulso, la respiración y puede generar un paro cardiorrespiratorio. Ya hay LEL, que es el LEL, límite inferior de explosividad, que se da cuando hay presencia de materiales combustibles, o también como lo que vimos en el tema de la alcantarilla, descomposición de material orgánico. Si hay índice inferior de explosividad mayor a 0, no podemos hacer trabajo en caliente porque todo vuela. ¿Ya? Todo vuela. Y también hay cianuro. El cianuro es una sustancia química altamente peligrosa. El cianuro está en todas las unidades mineras, se utiliza mucho en los procesos. Podemos encontrarlo en sólido, líquido y gaseoso, y en los 3 estados es dañino, pero el más perjudicial es en estado gaseoso, cuando forma el gas cianuro. ¿Ya? Es altamente peligroso. ¿Cómo se combate una intoxicación con cianuro en minería? Como no tenemos sala de emergencias, ¿no? Solamente hay atención primaria. Lo que normalmente se hace es se le pone a la persona un antídoto, ¿no? Ese antídoto está a veces en los botiquines o en el, eh, o en el centro médico, ¿no? O sea, la gente dice, sí, me intoxiqué con cianuro y me pusieron la inyección y me salí. No saben que es un antídoto, ¿sí? Que se tiene que aplicar de manera inmediata, porque si pasa mucho tiempo, quizás ya no tenga la misma efectividad. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito acerca del cianuro. Voy a ponerles este video del cianuro, que me habla del daño que puede generar el cianuro en el ser humano, básicamente para que tengamos en cuenta los cuidados que hay que implementar. Si yo no tengo nada que hacer con el cianuro, no voy a estar expuesto. Hay zonas de almacenamiento de cianuro y zonas de trabajo de cianuro que están cerradas, cercadas. Hay carteles grandes. Si usted no tiene nada que hacer con el cianuro, no se acerque, porque las personas que trabajan ahí tienen controles especiales, EPPs especiales, ¿no? Entonces, vamos a ver el daño que genera el cianuro, ¿no? El cianuro o ácido cianhídrico es un líquido que es soluble en agua, en alcohol y es esencialmente volátil. Quiere decir que se puede ingerir, hablo en los casos de intoxicaciones, o se puede respirar. Al entrar por cualquiera de estas vías al cuerpo, el cianuro rápidamente pasa a la sangre y de allí a las células. El problema es que esta sustancia bloquea la capacidad de todas las células para respirar, es decir, para utilizar de manera efectiva el oxígeno. Específicamente lo que hace es bloquear unas enzimas que hacen que la célula respire. En tal sentido, las células se mueren en un tiempo muy rápido. Estamos hablando de 2 o 3 minutos. En ese sentido, todo el organismo, de la cabeza a los pies, se puede afectar. El problema es que hay células vitales. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, en las células vulvares, en donde se concentran específicamente los centros de la respiración, puede esta lesión a nivel celular ocasionar la muerte neuronal y con ella impedir que las funciones vitales como la respiración, el funcionamiento cardíaco y otras estructuras autónomas sencillamente se vean afectadas, ocasionando la muerte.
Los síntomas dependen específicamente de los sitios del organismo que se vean afectados de manera primaria. Puede haber convulsiones, pérdida de conocimiento, dilatación de las pupilas, pérdida de las funciones desde el punto de vista hemático. Y obviamente, dependiendo de la concentración, del tiempo de exposición y también de la vía de ingesta, pues sin duda el desenlace puede ser incluso la muerte. Cuando las intoxicaciones dan tiempo de llevar a la persona al hospital, los tratamientos obviamente se hacen en una unidad de cuidados intensivos, orientados específicamente a corregir la acidosis que causa el cianuro en el cuerpo y a compensar obviamente los daños que se causa a nivel de las estructuras celulares, básicamente mejorar la oxigenación, eliminar las sustancias que de una u otra forma se generan dentro de los procesos de bloqueos enzimáticos y naturalmente a dar soportes vitales durante el tiempo que la sustancia permanezca en el cuerpo. Como digo, es una sustancia altamente tóxica y sus efectos dependen de las concentraciones, de los tiempos de exposición de los órganos afectados y por ende también de la sustancia, del tipo, digamos, de cianuro que se haya consumido, porque hay diferentes sales de lo mismo. Y un poquito de información acerca del cianuro, que es de las sustancias químicas más peligrosas que podemos encontrar en minería. ¿Ya? Entonces, los riesgos atmosféricos son los riesgos más prominentes cuando vamos a trabajar en un espacio confinado. Si la concentración de cianuro llega a 4.7 partes por millón en el interior de un espacio confinado, puede generar riesgo de muerte a las personas. Por eso hay que ser muy cuidadoso al respecto. ¿Cómo determinamos la presencia de gases y vapores? A través del equipo de monitoreo, como les había comentado, se le llama equipo de monitoreo de gases y vapores, pero en realidad lo que hace es monitorear, se le llama equipo de monitoreo de gases, pero en realidad monitorea gases y vapores. ¿Cómo se debe monitorear? Arriba, al medio y abajo, porque hay gases que son más pesados que otros, entonces hay que tratar de identificarlos todos, por eso se tiene que monitorear en los 3 niveles. Dentro de la legislación vamos a encontrar estos rangos, tanto para el oxígeno como para el índice de explosividad. Ahí tenemos los dos rangos que podemos encontrar en algunas empresas. Y si vamos a hacer trabajo en caliente, eh, el límite inferior de explosividad tiene que ser cero. ¿Ya? Luego acá tenemos otros gases y vapores. Por ejemplo, tenemos el monóxido y dióxido de carbono. Acá está su TW máximo en espacio confinado. El dióxido de carbono. Luego tenemos el sulfuro de hidrógeno. En espacio confinado se considera máximo 10. Hay varios parámetros, ¿ya? Pero voy a remarcar aquellos que son considerados como valores máximos en espacios confinados. Este, por ejemplo. Si es más, genera somnolencia. Este de acá. Si es más, puede generar riesgo de asfixia. Los óxidos nitrosos se miden normalmente en interior mina. ¿Ya? También incluso hay medidores en línea en muchas empresas mineras. No se deben sobrepasar estos valores. El SO2, máximo 2 partes por millón en un espacio confinado. Y el cianuro 4.7. Esos son los parámetros que podemos tomar en cuenta cuando vamos a hacer un monitoreo de gases. Y es importante que los conozcamos, porque finalmente cuando nosotros hacemos el trabajo, miden para que nosotros podamos ingresar. Cuando cualquiera de esos valores se ha transgredido, se retira todo el personal del espacio confinado. Si el personal todavía no ha ingresado, no se le permite el ingreso. Ya eso hay que tomarlo en cuenta siempre cuando hablamos de monitoreo de gases. Aquí están algunos monitoreos que se hacen arriba, al medio y abajo, dependiendo de las características de los gases presentes, gases o vapores. Como les comenté hace un rato, el sulfuro de hidrógeno es el más pesado, por eso se deposita al fondo. Por eso hay que medir en todos los niveles, arriba, al medio y abajo. Acá tenemos un ejemplo de monitor de gases. El monitor de gases lo escoge la empresa, dependiendo de lo que desee medir, de lo que quiera medir, de su presupuesto. Eso lo define ya la empresa. Este, por ejemplo, mide 6 parámetros. Mide oxígeno, límite inferior de explosividad, CO, SO2, ácido sulfídrico. Si todo está bien, se pone verde y si algo sale mal, se pone rojo. ¿Ya? Hay algunos que tienen alarma sonora. Este, por ejemplo, mide solo 4 parámetros y algunos lo utilizan
a la altura del pecho, como medidor personal. También mide oxígeno, como que es el límite inferior de explosividad, mide CO, mide ácido sulfídrico, entre otros. ¿Ya? Y acá hay otro que mide muchas más cosas. Es la empresa la que determina qué es lo que se va a monitorear. Pero la legislación mide los parámetros. La legislación determina los parámetros, los valores, que es el rango que les di hace un momento. Acompañando al equipo de monitoreo viene esto, que es la prueba del BANTES. La prueba del BANTES me sirve para hacer verificaciones diarias del equipo. Si bien el equipo se calibra una vez al año, en ese año pueden pasar muchas cosas. El equipo se puede caer, se puede golpear, puede absorber una solución líquida. Esto está diseñado solo para fracciones gaseosas, pero absorbe una fracción líquida y se puede dañar, se puede descalibrar. Entonces, este equipo sirve para hacer verificaciones diarias antes de salir a campo, ¿ya? Ese es el equipo de monitoreo, esa es la prueba de Bantes. Bien, hemos desarrollado a lo largo de este tiempo lo que son los espacios confinados y las medidas de control que debemos implementar para poder desarrollar estos trabajos de una manera segura. El trabajo de espacio confinado es un trabajo de alto riesgo, así está definido en el Decreto Supremo 024. Uno de los principales riesgos que vamos a encontrar es el riesgo de asfixia, por la disminución de la concentración de oxígeno o por la presencia de gases y vapores que pueden ser tóxicos o peligrosos para nosotros. Entonces, antes de ingresar a un espacio confinado, tiene usted necesariamente que verificar que las condiciones de trabajo sean las adecuadas, que los espacios presenten la menor cantidad de riesgos posibles para el trabajador, que se haya hecho el monitoreo, que se haya inspeccionado el área de trabajo, que se haya bloqueado el equipo y que solamente el personal autorizado puede ingresar para poder hacer el trabajo. Esos son los lineamientos, que se haya hecho el PETAR también, ¿no? Que se haya hecho el monitoreo de gases. Esos son los lineamientos mínimos que debemos de implementar para que el trabajo se pueda realizar. Lo mismo que contar con un vigía. Si no hay vigía, el trabajo de espacio confinado no se debería de realizar. ¿Listo? Muy bien, entonces eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y espero que este material les sirva para que puedan realizar trabajos de manera segura. Muchas gracias.